Gaur gonbidatu bat dugu, gure estudiotan bera Oiane Azkonizaga da, Durangoko Latelier Dantza Eskolako zuzendaria. Eta, hainbat proiektu ditu eskuartean, Gabonetako bagalari buruz ere hitz egiteko aukera izango dugu. Eta baita ere, larunbat honetan, zapatu honetan, Landako gunean eskainiko duen ikuskizunari buruz. Oiane Azkonizaga, egunon. Egunon. Bueno, son muchas las actividades que tenéis previstas de aquí a fin de año y te hemos invitado para conocer, Oiane, qué es lo que habéis organizado para este sábado, que es un espectáculo de danza moderna y urbana que se escenificará en Landako Gunea. Será este sábado, día 6, a las 6 de la tarde, y corrígeme si me equivoco. Sí, eso y es una de las actividades incluidas dentro de Culturaro, esa agenda amplia que ha organizado el Ayuntamiento de Durango. Egunon. Sí, Egunon. Como en ocasiones anteriores, pues vamos a participar también para fomento y desarrollo de la danza en Durangaldea, pues en el programa cultural del Ayuntamiento, Culturaro, y un poco pues exponiendo un poquito y haciendo partícipe a... Pues al pueblo y de las actividades dentro de la danza moderna y urbana de la escuela. ¿Y qué es lo que habéis diseñado, preparado para este sábado en Durango? Cuéntanos, si nos puedes adelantar. Sí, lo que tenemos son 18 piezas, coreografías, de distintos grupos, no todos, pues pinceladas de los distintos estilos, pues para que la gente conozca un poquito qué es cada cosa y pueda disfrutar de ello. ¿Cuántos bailarines, bailarinas actuarán en este espectáculo, Oiane? Pues no sé calcular, tenemos grupos de 10 y grupos de 15 más o menos. Son 18 grupos, sí que es verdad que hay alumnos que repiten en los distintos grupos. Pero bueno, yo creo que alrededor de, pueden ser 150, entre 150 y 200. ¿Es un espectáculo que se ha creado para esta ocasión o es una actividad que ya se ha estrenado en algún otro festival, Oiane? ¿O tiene algunos retoques adecuados? Sí, exacto. Son coreografías que ellos han bailado en los últimos meses, adaptadas un poquito, y alguna nueva. Y al ser comienzo de curso, pues tampoco da tiempo a que todas las piezas sean nuevas, porque pues entre que arrancas el curso, te pones en forma otra vez, crear una coreografía lleva su tiempo, que esté bien hecha y demás. Entonces empezamos un poquito el curso refrescando cosas que hemos hecho a finales de curso y las adaptamos y las adecuamos para que las puedan bailar este sábado. ¿Será a las 6 de la tarde? Sí, en Landako Gunea. En Landako Gunea, con entrada libre. Tendremos alrededor de 450 sillas, pero sí que es verdad que ya por fin, tenemos un aforo muchísimo más amplio que en años anteriores y también puede haber público de pie, aunque se llenen las sillas. ¿Y qué llamamiento harías a la ciudadanía de Durango para que asista este sábado a Landako Gunea y pueda ver ese espectáculo? Pues tenemos a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, que tenemos algún grupo de adultos también bailando danza moderna, y al ser danza moderna y urbana con músicas actuales, yo creo que es algo que le gusta a todos los públicos. Tenemos mucho público de juvenil. ¿De edades entre? ¿Edades comprendidas las que van entre? A bailar, las más chiquitinas, tenemos un grupo de 8 años, fantástico, súper divertido, que bailan danza urbana. Y además son chicas, que es como rompiendo estereotipos, ¿no? Pues que el hip hop, el break, la danza urbana sea tanto para chicos como para chicas y viceversa, ¿no? La danza moderna, pues también hay a chicos y chicas. Y luego ya, pues sobre todo adolescentes de 11 años hacia arriba y, como he dicho, pues un grupo de adultos también bailando. Que cada vez se están animando más a la escuela. Y están probando estilos como el hip hop, la danza urbana, la danza moderna, contemporánea.
Oiane, el Atelier de Danza Escola, bueno, aparte de esta actividad, queríamos recordar que uno de los premios más recientes que ha recibido el Atelier ha sido el galardón como Mejor Academia del Estado, y quiero recordar que fue el pasado mes de mayo. Sí, en mayo estuvimos en la gala de premios Duende en Marbella y bueno, se premiaba, entrábamos dentro de la nominación entre 1000 escuelas y bueno, pues es un premio que se recibe pues a una trayectoria, ¿no? De muchos años pues recibiendo premios y con una formación, y también recibimos el premio a mejor bailarín de danza clásica a Unai Celis, un alumno nuestro que ya le tenemos fuera porque llevaba ya 1 año en la Escuela Nacional de Suecia totalmente becado, estudiando danza clásica. Y esta misma escuela, bueno, pues nos dio la oportunidad de que audicionáramos con otros 2 alumnos nuestros este verano y les han becado, les hemos tenido 6 semanas ahora en septiembre-octubre, han vuelto este fin de semana, pues estudiando allí. ¿En Suecia? En la Escuela Nacional de Suecia, y que probablemente pues volverán otras 6 semanas en primavera. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar en torno a Unai Celis? Porque sé que hay alguna noticia Pues de última hora, notición que acabas de recibir, bueno, hace tan solo unos días. En verano, pero bueno, ahora es cuando hacemos público. Y bueno, pues a él le tenemos, porque ya ha conseguido llegar allí. Ha sido becado por la Escuela del American Ballet y ya ha podido viajar a Nueva York y está allí formando sus estudios. Y eso ya, bueno, pues notición, porque probablemente será pues de las mejores escuelas de danza clásica del mundo. Las mejores del mundo están las sí, de, sí, las de New York. Sí. Uh-huh. Y me dicen ya desde control que vamos a tener que ir, que podemos seguir, eso es. Bueno, más cosas, ese galardón y ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Durango, que fue en el Museo de Arte e Historia, ¿no? Ese reconocimiento tras sí. ese premio. Sí, eso es. Bueno, un reconocimiento a la trayectoria, pues un reconocimiento al trabajo de muchos años de la escuela. Ahora hemos cumplido 16 años desde que abrimos el centro. Y bueno, pues un reconocimiento muy, muy emotivo, ¿no? Pues que no solo tengas premios fuera, sino que en tu propio pueblo pues reconozcan ese trabajo. Fue muy bonito, sí. Uh-huh. Súper agradecida por... Oye, ¿qué te parece si hablamos, bueno, vamos a dejar esos 2 años de pandemia, retomamos un poco la actividad poco a poco? A día de hoy la escuela, la danza escolar, el Atelier de Durango está al 100%, es decir, se ha retomado esa normalidad. Sí, estamos trabajando con total normalidad. Seguimos manteniendo ciertas medidas, como puede haber en los colegios o centros similares al nuestro, pero sí, pues gracias a que pues, poco a poco vamos funcionando como estábamos antes de la pandemia. Bueno, sí, poco a poco. Normalidad completa ya sabemos que no, es obvio, pero me refiero a que las actividades, los cursos, sí, todo lo que organiza el Atelier completo, es decir, se ha vuelto a esa... Sí, se ha vuelto a todas las actividades incluidas. Bueno, pues el año pasado sí que hicimos funciones y tuvimos espectáculos, pero pues bueno, pues había las medidas nos hacían que fuese especial, ¿no? Bueno, pues que el aforo, los espacios fueran limitados y demás. Pero bueno, ya parece que todo eso ha vuelto un poquito a la normalidad. Eso quiere decir que a partir de ahora todas esas actividades que se organizaban, y me refiero un poco a la gala de Navidad, esos eventos incluidos dentro de ese calendario, sí, las galas que tenemos tanto en Navidad como en fin de curso, que normalmente las hacíamos en el Teatro San Agustín de Durango, pues y el año pasado por motivos de COVID las tuvimos que trasladar a Landako Gunea, y ya estas Navidades ya la gala volvemos a tenerla en el teatro
con lo que ello conlleva, porque obviamente pues una función de danza clásica pues no es lo mismo no en es Landacogunea o en mismo, San Agustín. no es lo mismo, pues un teatro siempre viste a una gala. Entonces, con respecto a esa gala, se llevará a cabo este año. ¿Qué nos puede...? Probablemente será, suele ser entre semana, justo antes de los días de Navidad. Probablemente será el 22 de diciembre por la tarde. Es una gala de danza clásica y es una gala que es muy bonita. Es una gala para todos los públicos y hecha, bueno, pues con la magia que tiene la Navidad. ¿Te acuerdas cuando arrancó esta gala de Navidad? ¿Cuándo comenzasteis a realizarla aquí en Durango, en San Agustín Kulturgunea? Muchos años. Desde los inicios de la escuela, puede ser. No de los inicios, pero casi al principio. ¿Y en qué consiste esta gala? ¿Cuánto dura? Pues normalmente dura hora y media. Muchos de los años solemos hacer el Cascanueces, que es un cuento típico de Navidad, pero bueno, pues para que no sea anual y que podamos tener un poquito de variedad, pues de cara al público también que vea otras funciones, pues solemos alternarla. Y bueno, pues hay años que hemos hecho La Bella Durmiente, Cenicienta. Este año lo vamos a hacer un poquito en torno al Lago de los Cisnes. Y bueno, pues lo que procuramos es hacer clásicos del ballet. Me imagino que las alumnas y los alumnos estarán con esas ganas de subir a un escenario y poder representar esta obra, ¿no? Después de esos 2 años de prácticamente parón. Sí, porque sobre todo en danza moderna y urbana no pasa tanto, pero en danza clásica el que te acompañe un teatro con su escenografía, el poder tener atrecho, el que te acompañe todo lo que es el tema de iluminación, pues genera una atmósfera y una magia que, bueno, pues que en un escenario como Landako pues no se puede conseguir al 100%. Entonces sí, tienen muchísimas ganas de teatro. Sí. ¿Cómo cuántos alumnos, alumnas participarán en esta gala de Navidad o todavía lo estáis preparando? Lo estamos preparando, estamos concretando, pero no mucho. La gala de Navidad es una gala que hacemos solamente con grupos de a partir de 10 años más o menos y bueno, es una gala en formato más pequeño que lo que solemos hacer luego a final de curso. O sea, una exhibición para itas y amas. No, está abierta, es una gala que suele venir muchísima gente a ver, porque yo creo que la Navidad también invita a querer ver cosas. Es una gala que incluso alumnas nuestras más jóvenes les gusta ir a ver. Y no, es una gala a la que acude pues no solo familiares, todo tipo de público. Está abierto al público en general. Me imagino que además será una de las actividades de la programación de Navidad que diseña el Ayuntamiento de Durango, ¿no? No sé si entrará en programación del Ayuntamiento, no lo tengo todavía fijado, pero bueno, como actividad cultural de Navidad, pues bueno, pues me parece muy interesante. Bien. Eso en cuanto a la gala de Navidad, no sé si tenéis más proyectos ahora que ya volvemos, entre comillas, a esta normalidad. ¿Cuál va a ser el próximo reto de la escuela, el atelier? Yo creo que intentar cumplir un poco la programación de todas las actividades que teníamos anteriormente, tanto cursos de formación de fin de semana como podemos tener el 343, que es una formación de danza moderna y urbana de fin de semana que tenemos anualmente, una justo antes de Navidades, sábado y domingo, será 18 y 19 creo que cae, y acuden alumnos de todo Vizcaya. Y traemos profesorado de fuera y es a nivel de formación. Luego también tenemos una formación en Navidades y dentro del centro, que hay una que es tipo Udaleku por las mañanas, que es un poquito más infantil, y luego haremos una formación de danza clásica exclusiva. Y ya a partir de febrero pues todavía no nos están anunciados muchos, pero yo creo que se abrirá un poquito la programación de concursos de danza ya de manera más normalizada, porque el año pasado prácticamente no hubo concursos, pero
yo creo que este año sí. Poco a poco, pero las cosas siguen su curso. Y nos quedamos con esos cursos de formación, esos udalecus que decías, previos a la Navidad. ¿Tenemos fechas aún no? Durante las Navidades, sí, tendremos la primera semana y la segunda semana de Navidad. Solemos hacer de 9 a 1 y ahí lo que hacen es clases de los distintos tipos de danza. ¿Qué son? Udalecus dirigidos al público infantil, me imagino. Sí. ¿Hay alguna edad? No, a partir de 4 años. A partir de 4 años. Sí. Pues Oiane Azkonizaga, del Atelier Dantza Eskola, muchísimas gracias. Eskerrik asko hemen gure artean izatearren. Y seguiremos charlando de actividades que organiza el atelier. Sí. Eskerrik asko. Agur, agur. Agur.